Estamos aquí de nuevo en la columna vertebral, hoy domingo. Somos muchos en este salón. Hay más de 8 millones de personas, aunque usted no lo crea, porque con quien vamos a conversar es alguien que ha convocado a 8 millones de colombianos. Tiene esa virtud y tiene un defecto. Bueno, varios, todos tenemos defectos, pero tiene uno grandísimo, siempre llega tarde. ¿Por qué llega tarde a todas partes, Gustavo? Esto debió empezar hace media hora. Porque hay una agenda agitada. Hay una agenda agitada. Y se va corriendo. Bueno, ha sido muy interesante en estos días el rumor que se esparce en las redes sociales y también en la sociedad colombiana a propósito de lo que algunos imaginan como la centroizquierda. Y usted en una conversación privada que tuvimos hace unos días le puso otro nombre, hablaba del liberalismo progresismo. ¿Qué se imagina usted con eso de la centroizquierda? A ver, digamos, el término ha sido usado antes, y bastante antes de que apareciera este siglo, básicamente por gente de izquierda que quiere ir transitando hacia la derecha. ¿Y usted quiere transitar hacia la derecha? Muchos lo han hecho, ¿no? José Obdulio Gaviria es un caso típico. Y entonces, digamos, Ese es un ejemplo trágico. Él me habla de Marx y todas esas cosas como si yo hubiera sido militante del Partido Comunista y él sí fue. Y no de la línea Moscú, sino de la línea Pekín. Pero digamos, confunde el concepto con lo que hoy se pretende. Hoy se pretende es una confluencia de fuerzas, dentro de las cuales hay gentes y fuerzas que se autodenominan de centro, y otras que se autodenominan de izquierdas, y otras muchísimas que eso no lo tienen en cuenta, digamos, porque centro y izquierda como derecha son referentes del siglo XX, inventados desde la época de la Revolución Francesa por los europeos. Los europeos han manejado su política así, izquierda, derecha, pero no es propiamente unos términos que se ajusten a la realidad latinoamericana y menos a la colombiana. Y creo hoy que menos a la mundial, porque el mundo, vamos a poner un caso, la señora Merkel, que bajo esos prismas, esos filtros sería de derecha, ¿cierto?, tiene una serie de programas relativos al cambio climático que uno no la pondría en la derecha. Comparado Trump con la señora Merkel, hay una distancia enorme. Bueno, comparado Trump con el propio Biden, o inclusive Biden con la candidata Hillary, o con Bernie ahora. Pero ¿qué es lo que divide, digamos, un Trump de una Merkel? Si uno se pone ahí a auscultar, es un paquete político que corresponde a una persona que niega el cambio climático, Trump, y entonces se mete de cabeza en el tema del carbón, del petróleo, de las guerras del petróleo, etcétera, de cómo incentiva la construcción de oleoductos en su país, de cómo llega a una autosuficiencia energética por la vía de tener carbón y petróleo en Estados Unidos o de capturarlo en otros países. Y usted ve en una Merkel, una persona que está cambiando la matriz energética de su país, tratando de transitar hacia un tipo de economía que hoy llaman descarbonizada. En una Alemania capitalista. En una Alemania que es capitalista. Es que fíjese que me parece interesante oírlo hablar de eso, porque yo lo he escuchado a usted en el Congreso y los colombianos también, y hemos hablado en otras ocasiones de lo que hoy el mundo advierte como el riesgo o la crisis de ese fundamentalismo de mercado, esa hiperglobalización, y entonces cada vez que se plantea una posibilidad de que se cambie el paradigma, de que el Estado intervenga de mejor manera, que intervenga en la generación de empleo, que haya un Estado más grande, en Colombia eso lo traducen con un eufemismo, y más se lo ponen a usted de chaqueta, que es el castrochavismo. ¿Y le llaman a eso populismo o castrochavismo? Entonces, cuando usted está poniendo de ejemplo a la señora Merkel, uno piensa si esa figura que un amigo común nuestro, Humberto de la Calle, ha querido nomenclar como centro-izquierda, implica que haya un componente de centro. ¿Y qué es ese centro? Si en Colombia
habláramos de un centro izquierda, está claro que la izquierda pues tiene una chapa. Aquí en Colombia es Petro con otra cantidad de protagonistas, pero ¿qué es el centro? ¿Usted cómo se imagina ese centro para Colombia? ¿O no se lo imagina? Lo he hablado, no quiero ser grosero, pero el centro es la mitad entre izquierda y derecha. Si la derecha va más a la derecha, que es lo que ha ocurrido en Colombia, ¿cierto? Una sociedad y un Estado cada vez más a la derecha, comparativamente, por ejemplo, el centro se corre. El centro se va corriendo, y la izquierda también. Y si la izquierda se corre, también el centro se va corriendo. Si tuviéramos el movimiento inverso, sería al contrario. Yo pienso que yo no mediría la política así. Por ejemplo, la Constitución del 91, ¿de qué es? ¿De izquierda, de derecha o de centro? No, es difícil usar esos eufemismos, pero entonces le cambio la pregunta. Hay temas que sí son centrales y que por supuesto marcan los grandes temores con los que asusta el fantasma de Petro a muchos. La propiedad privada, las reglas seguras, la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, el estímulo al capital para que pueda producir en manos privadas, frente a la estatización absoluta que algunos imaginan como un gran riesgo. Esos elementos, digamos desde el punto de vista del liberalismo económico, no político, son elementos que Petro, ese hombre que sacó 8 millones de votos, está dispuesto a adoptar, o los tiene ya adoptados, el asunto de la propiedad privada, de las reglas de juego claras, de la seguridad jurídica. Pongámoslo en una pregunta más, digamos, más simple. ¿Nosotros vamos a acabar el capitalismo? ¿Pretendemos acabar el capitalismo en Colombia? Y entonces ahí viene una discusión. ¿Y cuál es el capitalismo en Colombia? ¿Cierto? Porque tendríamos que preguntarnos eso. ¿Qué es el capitalismo en Colombia? Yo lo encuentro. Si uno va por los barrios de Bogotá y llega a Puente Aranda o la Alquería, los Alcázares, donde yo me crié, que eran casas grandotas, digamos, de familias grandes, y han quedado ahí. En los Alcázares. Sí, entonces se van transformando en talleres, como en fábricas, que es como la verdadera economía bogotana. Lo mismo se encuentra en Bucaramanga. Y entonces ese es un capitalismo. Ahí hay un señor que es el dueño de eso, que es el dueño de las máquinas. 2 o 3, a veces los trabajadores, alguno es familiar de él, a veces todos. Y esos son los trabajadores, las trabajadoras. Y ahí hay un capitalismo. Ese capitalismo es el que tiene el poder. Usted no ve a esos señores y señoras, por ejemplo, todas esas señoras del madrugón de San Victorino, que son, si uno mira económicamente, son capitalistas, pero no tienen el poder. A duras penas tienen crédito, tienen que ir al gota a gota y las ahorcan. Ese capitalismo no está en el poder. En el poder hay otra cosa. Entonces, cuando se pone uno a escudriñar, que es lo que yo he hecho siendo parlamentario, qué es lo que hay en el poder en Colombia, usted no encuentra a los capitalistas de Colombia, los reales, que son esos señores y esas señoras. Usted encuentra pues un banquero que engorda con el Estado. O sea, es más comunista ¿para dónde? Bueno, a Bolívar lo regañaron por decir una cosa parecida, pero porque realmente no es comunista, es simplemente una especie de parasitismo de los recursos públicos, no de los recursos privados. Entonces vive, claro, un gobernante con una firma le pasa 300.000 millones, como acaba de suceder en la pandemia, y el tipo de ahí saca por lo menos 150.000 millones de utilidad. Trabajó, sembró una mata de yuca, hizo alguna camisa, nada. Desencajaron 9 billones y se ganaron 400.000. Que es una riqueza, medida en dinero, es una riqueza que ponen otros, que son esa señora del San Victorino, el señor de los Alcázares, los zapateros de Bucaramanga, los cafeteros, como sucedió durante todo el siglo XX, que trabajan. Y le pongo otro ejemplo muy cercano a su reflexión. Las EPS, que todos las leemos como una utilización
privada del derecho a la salud, finalmente viven es del capital público, porque la cápita son recursos de los colombianos. Es dinero público. Los tipos son administradores del recurso público. O las empresas de aseo, en mi caso de Bogotá, entonces, ¿cuál era la riqueza de esas empresas de aseo? Lo que pagan los usuarios. Que le costaron un problemita, ¿no? Que me costaron la alcaldía un rato. Entonces, digamos... Usted sabe que esos señores que estaban detrás de eso se compraron un pedacito de Eléctrico Caribe hace unos días, ¿no? Sí, señor. Se los regaló Duque. O sea, Duque siguen haciendo negocios. Siguen haciendo negocios con el Estado. Entonces, y claro, cada vez son más ricos porque eso ellos no tienen fondo, digamos, una codicia ilimitada. Y usted va viendo una sociedad terriblemente desigual que comparativamente con un país capitalista como Alemania o Japón o Estados Unidos incluso, es absurdamente desigual. Y entonces, si uno se pone a ahondar eso en teoría y cosas, pues lo real es que en el poder no hay un capitalismo. En el poder hay un rentismo, es un concepto diferente, es más derivado del feudalismo y la premodernidad. Entonces, grandes hacendados que no siembran una mata de yuca en sus tierras. ¿De dónde vienen esos dineros? Pues ya sabemos que muchos vienen es del traqueteo y del despojo de dólares. O el tubo, que es la más fácil, porque tenemos una élite política vaga, como dice la Cabal, vagos. Entonces, ¿qué? Lo más es un taladro que abra un hueco y ahí hay carbón, petróleo, métanlo en un tubo y después viene el chorro de dólares y se lo roban. Más la especulación financiera. Eso va a los bancos. Entonces, digamos, eso no es un capitalismo. Claro, ese tipo de sociedad y de Estado que se construye alrededor de eso, pues genera violencia, genera desigualdad social, mucha pobreza, falta de oportunidades. Los pobres tratan de cortar el camino, también en el traqueteo, la criminalidad crece, la universidad no sirve para nada, porque una sociedad sí, ¿para qué sirve una universidad? Entonces le recortan los presupuestos, la juventud se va, millones de colombianos se van, terminamos metidos en unas guerras por ese tipo de intereses, muchas veces incluso armadas. La Constitución del 91 no es para ese mundo. Entonces eso es un librito que queda guardado en los anaqueles, que si acaso se aplica en Bogotá, pero en las regiones la ley es la del Clan del Golfo, o la de no sé qué, o la de los caparrapos, y antes eran los paramilitares que conocemos, etc. Entonces, digamos, ese mundo es el que hay que cambiar. Si uno dice, cambiamos ese mundo y volvemos al tema entonces, cambiar ese mundo es acabar el capitalismo, no es crear las condiciones. Esa es la gran pregunta. Subsista. La gente dice... Gente como Petro piensa cambiar el modelo, destruirlo o reformarlo. Una pregunta que hacía Rodríguez hace poco, el economista, en general para el mundo. Los que hablan del poscapitalismo quieren hacer reformas, quieren garantizar que el Estado esté más presente, quieren revisar la hiperglobalización o quieren desglobalizar el mundo, cerrar fronteras, estatizarlo todo, lo que pareciera imposible, porque usted necesita cooperación internacional, integración regional, y para eso, de nuevo, necesita respeto a las reglas de comercio internacional, es decir, respeto al capital. Ahí sale esa sí una discusión de la izquierda, fíjese usted, pero muy vieja, por allá de 1910, en Rusia, antes de que hicieran la revolución. Había una discusión de ellos que hablaban del populismo. La izquierda era la que hablaba del populismo, lo criticaba, que eran los narodnikis, se llamaba eso, fíjese usted. Esos narodnikis, ¿qué pensaban? Como Rusia era tan atrasada, ¿cierto? Feudal, el zar, todos esos señores feudales, etcétera. Entonces pensaban que el capitalismo no se podía desarrollar en Rusia y que lo que había que hacer era como un cambio en donde no se pensara en el capitalismo. A eso lo llamaron el populismo. Lenin lo llamó el populismo. Y los amigos de Lenin, ¿qué pensaban? Que no era posible, que había que desarrollar el capitalismo, y es más, ellos planteaban que se estaba desarrollando el capitalismo. Porque para Lenin no podía haber nada que se llamara socialismo si no había capitalismo. Entonces, pasados los siglos y los tiempos y Lenin vuelto ya momia, habría que pensar en Colombia si nosotros no necesitamos desarrollar el capitalismo. Su ejemplo... Y mi tesis es que sí.
Que hay que desarrollar el Y capitalismo. entonces, cuando uno se pone a estudiar cómo se desarrolla un capitalismo, usted tiene que hacer una reforma agraria, porque la repartición democrática de la tierra es la que permite una construcción de un mercado interno con un campesinado que se vuelve más rico, y entonces se pueden vender camisas, pantalones, zapatos, comida. Va creciendo, digamos, un nivel de vida que es lo que permite el desarrollo del capital. Pero déjeme, le hago un salto de 90 años, de 110, porque usted mencionó una cosa interesante. A propósito de la etapa pre-Lenin, post-zar en Rusia, allí hubo una movilización social aún antes de Lenin casi que espontánea, por el hambre de esos obreros y de esos trabajadores, y nadie sabía exactamente quién estaba moviendo nada. Y a usted que, por lo que he sabido, le interesa mucho la obra de Toni Negri, hace poco pude revisar quizá lo último que escribieron, él y Michael Hart, a propósito de asamblea. Sí, y me llamó mucho la atención esa frase con la que arrancan diciendo, nadie sabe de qué es capaz la multitud cuando se reúne en asamblea. El 21 de noviembre, aquí en las calles de Bogotá, el 4 de diciembre salimos a marchar. Nadie nos convocó, ni nosotros convocamos. La gente salió, los artistas, los jóvenes, los trabajadores. Nadie los convocó. Esas movilizaciones para nosotros, estoy seguro que para usted, implican una ciudadanía libre. Pero para otros es el caos, la anarquía, el miedo de que eso se desborde. ¿Cómo convertir la movilización ciudadana libre en organización, en hecho político, en fuerza que cambie y no en desorden? Eso es lo que llaman el poder constituyente, Negri y Hart. Pero es una multitud consciente, no es una masa. ¿Es cierto? No es una masa que se convoca y entonces hacen y deshacen con ella. No, esta es una multitud, y así es como Negri lo llama, es decir, unas singularidades diversas que son conscientes de lo que quieren y salen juntas a la calle. ¿A la calle a qué? Pues cualquiera dice, pues a protestar, otra protesta más. No, salen y hay la diferencia a tratar de decidir, no simplemente a protestar. Cuando yo estuve en esas marchas, que siempre me cayó un aguacero encima, no salí de estar emparamado, pegué una enfermedad, lo que yo sentía de la gente, primero era una especie de clase media, en ese momento, porque yo creo que esa clase media ya está muy pobre, pero esa era como sectores asalariados, las personas de Teusaquillo, de Barrios Unidos, etcétera, las juventudes, muchas, todas casi, y estaban planteando como tres cosas en la calle, cuando uno los escuchaba, porque no había una organización. Entonces era la educación superior como un derecho, las pensiones, muchísima gente ya como consciente de que no va a pensionarse, entonces hablaban del tema pensional y la salud. Pensiones y salud giran alrededor de una misma ley, que es la ley 100. Esa era más o menos la atmósfera. Gentes que entendían que no tenían presente laboral ni futuro pensional seguro, frente además a un vacío de poder de un gobierno sin agenda. Ni futuro porque sin educación. Y es una contracultura porque ¿qué es lo que hay en lo que domina? Entonces los señores ñeñes manejando el país. Ñeñes y ñoños manejando la pandemia salvó a este gobierno. La pandemia entonces cambia todo. Entonces cuando uno coge esa agenda de la gente en la calle, ¿cierto? Y quisiera ayudar a que se volviera una realidad, que no se puede hacer sin la gente, porque si no, no hay política, no es un capricho de una persona, pero si uno quisiera que eso se volviera realidad, pues ahí hay una agenda que no es acabar el capitalismo, pero tampoco es mantener el neoliberalismo, que son conceptos diferentes. Cuando se habla de capitalismo se habla de cómo se produce y se consume. Cuando se habla de neoliberalismo es una forma de regular ese capitalismo, que básicamente es desregularlo.
Y cómo concentrar también. Que es pavorosamente desigual. Cómo concentrar riqueza. Hay capitalismos socialdemócratas, hay capitalismos neoliberales, hay unos más salvajes, otros menos salvajes, y ahora se intenta uno que regule la depredación sobre la naturaleza. Pero mire, usted mencionaba ahora una cosa, Gustavo, en la que tenemos una diferencia. Esa movilización, esa multitud de la que habla Negri, y otro día hablamos de Negri y esa historia, usted la llama una multitud consciente, o él la llama una multitud consciente. Inclusive le dan la expresión constituyente, de que es capaz de constituirse en algo. Constituir. Y pareciera que esas multitudes son más masas que multitudes en verdad, y que son fácilmente manipulables por las emociones. Es un poco la tesis de las emociones políticas de Martha Nussbaum, y en verdad con siglo XXI y todo, muy profesionales, los compañeros míos universitarios, gente marchando, la emoción que los conmueve, la rabia o el odio o el entusiasmo o la esperanza, tiene más de corazón que de razón, y entonces hay un riesgo. En el otro extremo, Álvaro Uribe Vélez viene hace años intentando mover el país con lo que llama el estado de opinión, una democracia refrendataria, plebiscitaria, donde los derechos de las minorías, que son contramayoritarios por naturaleza, corren el riesgo de que las mayorías los aplasten en un referendo. Hace poco, hace unos días, el Centro Democrático volvió a proponer que hubiera referendos para anular los fallos de la Corte Constitucional. ¿Eso no se parece un poco a esa tesis suya de que ese poder constituyente permanente, movilizado, es el que toma las decisiones? ¿No es eso un caudal que puede, digamos, desbordarse y arrasar? Si es consciente, la palabra conciencia es, pues filosóficamente, es ser para sí, ¿no? No ser en sí. La pasión es ser en sí, que siento. Ser en sí, independientemente de que piense. Pero ser para sí es no solamente la pasión, sino la reflexión. Y discúlpeme ahí la filosofada, pero en concreto conciencia es eso. Conciencia es algo más que lo que uno siente. Y cuando usted coge el uribismo en Colombia es pura pasión. Incluso una pasión que no es positiva, sino que es negativa, es una pasión contra la FARC. Entonces, sí, contra el enemigo. Contra es la tesis del fascismo, de Carl Schmitt, un enemigo externo o interno. Que es de la derecha. Pero entonces, voy a recoger su palabra. Mueves pasiones sin razón, porque el culpable de los males de Colombia fue la FARC. Pues, si se pone uno a razonar y a explorar la realidad colombiana, pues encuentra una responsabilidad, pero no es la responsabilidad histórica. Desde el siglo XIX, el problema de la tierra, pero voy a usar esa palabra suya para algo que le va a gustar. Usted está hablando de la conciencia, y eso tiene otra acepción, es conciencia. Sí. Hemos hablado muchas veces de razón. Cómo esa extrema derecha, también el populismo de izquierda, que apela a la emoción, descree de la ciencia. No quiere saber nada sino de lo imaginario, de lo divino, de lo que permite a la gente ser conducida sin que piense mucho si va hacia el abismo, la ciencia. Y ahí, para no ser muy aburridos, no lo dejo ir en estas conversaciones breves sin algo que también le he oído muchas veces. El centro de cualquier propuesta de productividad, de competitividad o de reinvención del capitalismo, ahora que me quedo más tranquilo que no se va a destruir, es la educación, la ciencia, la tecnología. Es una economía basada en eso. Que es el mismo desarrollo del capitalismo, ¿no? Si se sale uno de Colombia un poquito, donde el capitalismo no es poder propiamente dicho, y se va a donde sí está, en el poder. Entonces vamos a poner Japón, o vamos a poner Shanghái, o vamos a poner Berlín. Estados Unidos se vuelve más complejo. Ese capitalismo, ¿cómo es hoy? Hoy, ya no en esa época, hoy.
Hoy es un poco de gente incluso que no va a una fábrica, no va a un taller, sino que está en red usando el cerebro. Entonces el medio de producción fundamental, la fuerza de trabajo fundamental es el cerebro. La capacidad del cerebro en red, no es un cerebro solo. Son cerebros haciendo ¿qué? Algoritmos para un software para la empresa Google, o Facebook, o cualquier cosa de esas. Las cosas que compramos cada vez tienen más un componente que no es material, sino que es puro conocimiento. Claro, y cuando uno va a esas sociedades, entonces, ¿cómo es la educación en Alemania? Entonces, su juventud, pues hay unos que estudian en la universidad clásica y otros que estudian tecnología, pero la tecnología es del mismo grado de educación superior. Son sociedades que han saltado hacia lo que yo denomino la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento. Sí. Y aunque prometí ser menos aburrido, me toca hacerle otra pregunta muy técnica. Claro, una sociedad del conocimiento que implica el desarrollo de inteligencia artificial y por tanto de automatización y de destrucción de empleos. Y aquí viene un asunto. Digamos que esas sociedades del primer mundo que están en la automatización también están ahora, a propósito de esta pandemia, de las tensiones que generó Trump con China y muchos otros factores, en una deslocalización de sus empresas. Y existe la gran posibilidad de que saquen sus factorías del Asia y de China y las traigan a países como Colombia. Para eso, de nuevo, hay que generar confianza en los mercados. ¿Cómo generar confianza en los mercados desde su discurso para que aterricen aquí y no aterricen en Chile? No, pero ojo, ojo. Volvamos a Alemania, antes de venir a Bogotá. Alemania. Allá se crea una nueva tensión política y aparecen dos agendas. ¿Por qué? Porque una sociedad de alta productividad, precisamente por ser sociedad del conocimiento, eso es alta productividad. Es decir, un trabajador en media hora, espichando unas teclas, te puede producir una montaña de cosas, ¿cierto?, que venden los alemanes. Él es un trabajador altamente productivo, genera un incremento de la riqueza a partir de una inversión de toda la sociedad en ese conocimiento que lo hace tan productivo, que son máquinas. Entonces, ahí hay una discusión, se plantea política. ¿La ganancia para quién? La ganancia de toda esa productividad para quién. Entonces hay una agenda en donde eso se tiene que volver pensiones reales, menor tiempo de trabajo, tiempo libre, tiempo disponible, la posibilidad de volverse cantante de ópera, artista, etcétera, etcétera. La agenda del capitalismo en su etapa más tardía. Son otras cosas. Con un Estado grande. A otros querrán que esas ganancias no paguen impuestos, que se apropien privadamente, y es el mundo del jet set mundial responsable del cambio climático. Hablemos pero ahora, pero volvamos a Colombia. Ok. Entonces, claro, si yo me traigo una empresa alemana de esas ya automatizada, no vendría a Colombia, porque lo único atractivo en Colombia es una mano de obra barata. Pero múltiples empresas del primer mundo buscando mano de obra barata están en Asia, y están en India, entonces están en China. Yo coloco, y esto tendría que ver con la discusión política de hoy, el caso Corea del Sur-Colombia, que era más pobre que Colombia, mucho más pobre. Cuando yo era niño, Corea del Sur era más pobre que Colombia. Corea del Sur se cimentó no en sacar petróleo, carbón, ni materias primas. Ese no fue su... Se metieron reforma agraria, que le hicieron profunda, o sea, volver equitativo el acceso a la tierra, y universidad. Y así hizo Singapur y todos esos países. Conocimiento. Y el conocimiento primero pirateaban, medio mal hecho, y Corea del Sur es muchísimo más rica que Colombia hoy. ¿Qué es lo que ha hecho América Latina en manos de la derecha, que usted llama, y de la izquierda? Nada, sacar petróleo y carbón. Mire Venezuela. Incluyendo Maduro. Y mire Colombia. El uribismo colombiano, ¿qué hace? Sacar petróleo y carbón y otras vainas no contables. ¿Y qué hacen la izquierda venezolana? Sacar carbón, sacar petróleo, punto. Y eso nos hizo ricos. Eso nos metió en una crisis. Economía extractivista que no funciona. Entonces, no es tanto como la empresa alemana automatizada va a venir a Colombia, que no va a venir, sino cómo elevamos la sociedad colombiana a una sociedad del conocimiento para hacer interesante, ahí sí,
No solamente que la empresa alemana venga, sino que nosotros hagamos ese tipo de empresa. Yo creo que usted tiene razón, sin embargo, tenemos una diferencia en el tiempo. Una sociedad del conocimiento que hay que construir va a tardar, y va a tardar décadas. Y hay que empezar ya. Son décadas, pero en esta pandemia necesitamos generar empleo no dentro de 30 años, sino ya, y yo sí creo que hay que atraer la inversión extranjera, esa misma, y hay que generar esa confianza, pero no los aburramos. Yo le prometí en los últimos minutos que hablemos un poquito de política. Hay una persona que yo considero un liberal integral, en el sentido colombiano, un hombre de una gran conciencia social, a quien yo aprecio mucho, que se llama Humberto de la Calle Lombana. De la Calle ha escrito en los últimos días varias columnas, invitando a una cosa que parece apenas sensata, pero que otros pues descreen, y es que no se puede lograr ningún propósito de unidad para relevar este gobierno, que creo yo muy malo, con vetos, y específicamente ha dicho que es esa vaina de vetar a Petro. Pueden opinar distinto, usted y yo tenemos opiniones distintas sobre mucha cosa, pero de la Calle dice, ¿qué es eso de los vetos? ¿Por qué hay vetos? Vetos de Fajardo hacia Petro, de Robledo hacia Petro. ¿Eso es irreversible? ¿Qué les pasa cuando todo el mundo dice hay que construir un proceso de unidad? Porque Colombia merece, bueno, no solamente cambiar de gobierno, merece un gobierno, es que aquí hay desgobierno total. ¿Por qué los vetos? Los vetos es por la agenda. En el caso de Robledo es pasión, pura, simple, digamos. Pero en el caso de Fajardo no. En el caso de Fajardo es la agenda política. Cuando estábamos hablando de esto de conciencia, de la razón, y claro, en la política hay que combinar la pasión y la razón, la conciencia, la ciencia. Entonces, hay una agenda que proponer, ¿cierto?, para la Colombia de hoy. La sociedad del conocimiento, ¿cómo comienza? Pues con que la juventud de hoy pueda acceder a una universidad. Pero Fajardo habla de eso. Es más, es de lo único que habla, me parece. Sí, por ejemplo, recientemente dijo, lo propongo que parte del erario se vaya a subsidiar estudiantes de estrato 1 y 2. Entonces uno dice, ¿dónde están los estudiando los estudiantes estrato 1 y 2 hoy? Entonces no están en la nacional. Si acaso en Bogotá, en la distrital, una parte. En general, no están estudiando. ¿O me equivoco? Pero además hay y una minoría está en unas universidades de garaje, no el estrato 1, el 2, medio el 3, una universidad de garaje. Entonces, no puede hacerse un subsidio a un estudiante que no está en la universidad. Entonces, si ese es un subsidio a la universidad de garaje, esa es una agenda, digamos, una propuesta. Claro, si nosotros proponemos saltar el presupuesto para la educación pública, entonces es otra propuesta diferente. Inclusive si no subsidiaran la de garaje, aún la propuesta de subsidiar en buenas universidades privadas a estudiantes meritorios pobres es recoger dinero público para la universidad privada. Los que nos formamos en la universidad pública, yo orgullosamente estudié en la Nacional, en la Universidad del Valle, entiendo que es allí donde hay que acrecentar la capacidad educativa. Si crece la nacional, crece la distrital, crece la Universidad del Huila, etcétera, se puede incluir a la juventud colombiana en la educación superior. No necesitas el subsidio, es simplemente fortalecer la universidad gratuita. Porque además es donde se genera más debate, ¿no? De todas maneras, lo privado es privado, universidades muy buenas, la Universidad de los Andes es una gran universidad. Que nadie les va a cerrar, ni los va a molestar. Se necesitan. Claro. Pero la universidad pública es otra cosa. Pero fíjate que pero no es solo la agenda, Gustavo. A ver, seamos francos, que aquí no nos van a oír sino unos cuantos miles. Seguramente la diferencia es la agenda. Pero usted tiene clavada la espada de la crítica en Claudia López. Le da garrote por la mañana, por la tarde, por la noche. Y Claudia López es una expresión también, digamos, de la política alternativa. Claro, es otra cosa, uno puede hacer cualquier otro diagnóstico, pero lo cierto es que no es de la clase política tradicional, ha denunciado los gamonalatos corruptos, ha denunciado los temas del narcotráfico,
Y le tocó gobernar Bogotá como a todos los alcaldes de la ciudad capital, con un gobierno nacional que centralizó los recursos y descentralizó los problemas. Y está haciendo lo que puede, y creo que se le ve gobernar en las calles. ¿Por qué le da tanto garrote a Claudia López usted? No, el programa es de Peñalosa. No es que Bogotá no tenga plata, Bogotá es una ciudad fuerte presupuestalmente. Casi que uno puede hacer cosas, pues yo fui alcalde sin pensar en el gobierno. Nosotros podríamos hacer el metro subterráneo sin el gobierno, pero se necesita mucha audacia política y social para eso, y el Consejo no da para tanto. Pero, respecto a la pandemia, o sea, si usted deja de meter el dinero en Transmilenio, usted puede tener la renta básica en Bogotá y garantizar la cuarentena. Si usted restituye el modelo preventivo, porque ya existía en Bogotá 7 millones de consultas al año, 2015, usted hubiera podido encapsular, ¿qué día se burlaban porque usaba la palabra encapsular el cerco epidemiológico? Sí, como en Nueva Zelanda. Claro, y ha funcionado en muchísimos países. Bueno, pero eso es Peñalosa, pero usted le cascas a Claudia, Gustavo. Porque es Peñalosa. Pero vamos al tema de la agenda. Es que el problema con Claudia, y lo mismo sería ahora en una discusión con lo que usted llama centro, ¿qué es? Una agenda. Entonces, en el 2018 yo propuse un acuerdo sobre un programa. Bueno, ahí todo el mundo me dijo que no, incluida Claudia. Y al final no se hizo. Y resultó lo que sucedió. Duque ¿Qué es este gobierno malísimo? Bueno, después vino las elecciones locales y yo propuse un acuerdo programático con Claudia. Es más, de la reunión salí absolutamente convencido de que se había hecho y que mi siguiente paso era anunciar mi voto por Claudia, porque hablamos del metro subterráneo, de esto que es el aumento sustancial de la cobertura de la educación superior para la juventud, que en Bogotá se puede financiar con recursos propios, en otras regiones no. Logramos, se hizo ese acuerdo y ella lo rompió públicamente. ¿Por qué? Ahora voy a expresar mi tesis, pero no estoy muy seguro. Si se rompe un acuerdo, no es la pasión lo que nos debe llevar a votar a Claudia porque sí, porque se viste blue jean, no. Se rompió el acuerdo. ¿Se podría rehacer el acuerdo? Sí, hubo una oportunidad, plan de desarrollo. El plan de desarrollo es prioridad de los recursos a Transmilenio, troncales de Transmilenio, que va contra el cambio climático, que es la idea peñalosista de la ciudad, que ha vendido muy bien y hasta ahora Bogotá gira alrededor de eso. Mientras eso sea así, no hay puntos de contacto. Nosotros estamos pensando ir a la oposición, no porque nos caiga mal Claudia, a mí me cae bien, yo creo que le caigo mal a ella, pero a mí me cae muy bien. Me alegra que le caiga bien. Sino porque los puntos de programa, entonces, demolición y desaparición del San Juan de Dios, en medio de la pandemia, el hospital que entre otras, pues se creó en 1700 y pico, pero se fue allá donde está, que es la Ortúa, por el virus de la gripa española, porque el Estado es entonces un Estado godo, el de ese momento. Dijo, no, pues necesitamos el hospital. Imagínese, el San Juan de Dios, la Ortúa, es el hospital donde yo crecí, me formé como médico, lo quiero entrañablemente. Le voy a hacer una anécdota final a propósito de esta tensión entre usted y Claudia y sus amigos y los amigos de ella. Hubo hace unos días una anécdota divertida. Nos tocó a los dos. Nos tocó a los dos, estábamos en la comisión primera, se le quedó abierto el micrófono a Angélica Lozano y le arrió la madre a Gustavo Bolívar. Usted se rió mucho con eso. Y bueno, me parece que es un episodio menor, pero ¿usted a quién le ha arreado la madre? No, yo no uso esa... Ni siquiera si se le queda el micrófono abierto. Usted que me conoce de tiempo, usted no me escuchará una grosería. No. Y no las uso, y no sé si eso sea bueno, porque cuando la persona grita así, echa groserías, está liberando. Libera energía. Sí, energía. O sea, ¿usted no teme que se le quede abierto el micrófono? No, ahí no. Ahí no. Eso es como cuando dicen, y las multas de tránsito. Yo no manejo carro hace como 25 años, ya no. Entonces, no, eso no me preocupa. Pero, fíjate, la agenda es un tema de razón, no es un tema de pasión. Es conciencia, razón.
tienes que sentarte y cómo va a ser la ley 100, cómo la reformamos y cómo es el nuevo sistema de salud, y eso es, y hay que mirar las experiencias. Y esas son líneas y líneas de programa, pero... Y hay un sistema de ideas detrás de cada cosa, y bueno, es un ejercicio racional. Yo espero que en verdad haya, Gustavo, ya para despedirlo y despedirnos, posibilidades de encuentro, porque siendo muy simplista, pero muy a fondo, las verdades más ciertas son las más simples. En Colombia hay un sistema feudal, usted lo mencionó, unos gamonalatos narcoparamilitares, unos clanes, que tampoco son novedosos, también desde el siglo XIX, ejércitos privados despojaban a la gente de sus tierras y usaban el esclavismo. Vienen de los esclavistas. Entonces, aquí hay 17 clanes. Hace poco le hice la presentación al libro de León Valencia, y hay 17 clanes gobernando hoy, que tienen por lo menos un pariente en primer grado con consanguinidad condenado, no investigado, sino condenado por narcotráfico, paramilitarismo. Y hay unas expresiones nuevas de la última elección local en las alcaldías, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Cartagena, que son una esperanza de una democracia liberada de esos clanes. Si queremos un gobierno liberado de esos clanes, además de hacer una reforma política que este gobierno nunca presentó, deberíamos estimular esas expresiones y acercarlas y lograr algún tipo de unidad para ofrecerle en el 2022 ese gobierno alternativo o diferente. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Vale la pena intentarlo? Sí, pero te recuerdo la discusión de Bolívar y Santander, que marcó toda nuestra historia. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Santander, ¿qué decía? El acuerdo entre los blancos, o sea, entre los esclavistas, con una formalidad democrática tal, pero francesa, pero... O sea, la paz con legalidad. Eso decía Santander, y Bolívar le decía a Santander así: no ganamos la guerra porque y lo había vivido con Boves, porque los descamisados se van con los realistas y los realistas lo convocan y no hay ejército que pueda. Y Bolívar tenía razón. Con Agualongo en Nariño. Bolívar tenía razón y por eso pudo ganarle a los españoles. ¿Cómo? Pues con los negros, con los esclavos, con los indios. Pasando el páramo y peleando. ¿Y qué querían los negros? Pues sus cosas, ¿no? Su derecho. Entonces, esta discusión, quitemos las capitas esas regionales de estas familias que de los gamonales, de los corruptos, clanes, etcétera, pero no más. Ya, eso es Santander. O sea, entre blanquitos. Una política chévere, pero sin ver qué piensan los negros, qué piensan. Y entonces, cuando uno va a ver qué piensan los sin camisa en esa época, ahora, que ya son la mayoría de este país, hay unas reivindicaciones que usted no puede dejar a un lado. Si no, las familias te ganan las elecciones, porque ponen el billete y se compran al señor sin camisa. Los chisperos de la guerra de reforma mexicana, pero ese es otro tema. Gustavo, nos tenemos que ir, pero creo que vamos a tener que conversar mucho. A usted y a mí nos espera un señor que queremos mucho. No les voy a decir quién es, para que se lo imaginen luego, pero de aquí nos vamos a parar los dos a hablar con un señor que queremos mucho, que respetamos mucho, que nos convoca. Así que muchas gracias por esta conversación y espero que tengamos muchas otras en el futuro. Me pareció una conversación muy agradable, me quedo yo muy tranquilo, ¿no? Este señor que está aquí, a mi juicio, no es maduro, pero además puede madurar mucho más. Muchas gracias a todos ustedes, Gustavo, gracias. Muchas gracias.